Hay un país en la esquina sureste de la península arábiga que durante los últimos 50 años ha sido vecino de 5 guerras simultáneas y no ha disparado un solo proyectil en ninguna de ellas, donde el sultán que gobernó durante medio siglo se negó a tomar partido en cualquier conflicto regional, manteniendo abiertas las líneas de comunicación con países que en cualquier otro lugar del mundo no se habrían reconocido. Oficialmente, donde Estados Unidos e Irán se sentaron en secreto a negociar el acuerdo nuclear que cambiaría el equilibrio de Oriente Medio gracias a un canal diplomático mantenido por un solo intermediario que ningún medio internacional supo identificar durante años, donde el ibadismo, la rama islámica más antigua y menos conocida del mundo, se ha convertido en la base de una cultura de tolerancia que sus vecinos teocráticos consideran sospechosa, pero que nunca han logrado revertir, donde la capital se construyó respetando estrictas reglas urbanísticas que prohíben los rascacielos para preservar la silueta original de las montañas que rodean el mar, y donde una península separada del territorio principal por las aguas territoriales de otro país controla, junto con Irán, el estrecho marítimo más estratégico del planeta. Este país tiene aproximadamente 5 millones de habitantes, una historia imperial que se extiende desde la costa árabe hasta las playas de Zanzíbar, una posición geográfica que lo convierte en el último corredor diplomático funcional de Oriente Medio y un perfil internacional tan deliberadamente bajo que millones de personas en el mundo no podrían situarlo en un mapa con precisión. Es el Sultanato de Omán. Y lo que estás a punto de descubrir sobre cómo este país ha logrado sobrevivir y prosperar mientras todos sus vecinos arden es más extraño, más sutil y más estratégicamente brillante de lo que cualquier titular de prensa ha podido contarte. Antes de cruzar las montañas Hajar y descender hacia las costas que durante siglos fueron las puertas comerciales del Océano Índico, necesitas conocer las cifras que definen a este país que funciona como el experimento diplomático más sofisticado de la geopolítica contemporánea. Omán ocupa aproximadamente 309.000 kilómetros cuadrados de la esquina sureste de la península arábiga, una superficie que combina cordilleras montañosas que superan los 3.000 metros, valles desérticos donde no llueve durante años, llanuras costeras tropicales, un fragmento del Empty Quarter, que es el desierto de arena más grande del mundo, una península aislada del resto del país por aguas territoriales emiratíes y más de 3.000 kilómetros de costa que se extienden desde el Golfo Pérsico hasta las puertas del Océano Índico. Sus fronteras configuran una geografía estratégica que pocos países del mundo pueden igualar. Al noroeste, limita con Emiratos Árabes Unidos a lo largo de 410 kilómetros, una frontera que la geografía complica con la existencia del enclave de Mada y el contraenclave de Nahua, dos pequeños territorios que pertenecen recíprocamente a uno y otro país en un mosaico cartográfico que dura desde tiempos tribales antiguos. Al oeste, con Arabia Saudí, a través de 658 kilómetros de desierto absoluto que durante siglos no tuvieron frontera definida porque ningún Estado moderno había establecido su autoridad sobre las arenas. Al suroeste, con Yemen a través de 294 kilómetros, una de las fronteras más sensibles del país en estos momentos por el conflicto activo del lado yemení. Pero la frontera más importante de Omán no es terrestre, es marítima. La península de Musandam, ese fragmento territorial separado del resto del país por las aguas de Emiratos Árabes Unidos, controla la costa sur del estrecho de Hormuz, esa franja de agua que en su punto más estrecho mide apenas 54 kilómetros y por donde transita aproximadamente un tercio de todo el petróleo marítimo del planeta. Cualquier interrupción en este punto de paso, ya sea por causas militares, climáticas o políticas, repercute en el precio de la energía global, en la estabilidad de las economías asiáticas que dependen del crudo del Golfo
y en la posibilidad de mantener el comercio entre Asia y Europa funcionando con normalidad. La importancia estratégica de Omán, por tanto, no es solamente regional, es global. Y el hecho de que este país haya logrado mantenerse al margen de los conflictos que asolan a sus vecinos sin renunciar a su posición central en la arquitectura energética del mundo es una de las paradojas geopolíticas más fascinantes de nuestro tiempo. El Producto Interior Bruto per cápita de Omán se sitúa alrededor de los $20.000 anuales, una cifra que lo coloca en la franja de países de ingresos medio-altos según las clasificaciones del Banco Mundial. Es significativamente menor que el de sus vecinos del Consejo de Cooperación del Golfo, Qatar y Emiratos Árabes Unidos especialmente. Pero está muy por encima de los promedios de Yemen, de Irán, bajo sanciones, o de los países africanos del Cuerno de África. Las reservas de petróleo y gas natural de Omán son modestas comparadas con las gigantescas reservas de Arabia Saudí o Irán, lo que ha forzado al país a desarrollar desde hace décadas una estrategia económica más diversificada que la de otros estados rentistas del Golfo. El plan Visión 2040, lanzado por el sultán Haytham bin Tariq tras su llegada al trono, apunta explícitamente a la transformación de la economía hacia el turismo, la logística portuaria, la pesca industrial, las energías renovables y los servicios financieros en una estrategia de transición que reconoce que el país no podrá depender indefinidamente de unos hidrocarburos cuyas reservas se agotarán antes que las de sus vecinos. Esto significa que Omán es simultáneamente un país más vulnerable económicamente que Qatar o Emiratos, y un país que ha desarrollado una estrategia de supervivencia más sutil y más sofisticada que la de cualquier otro estado de la región. Una combinación que define la naturaleza distintiva de la nación. Un sultanato que no puede competir en pura fuerza económica o militar con sus vecinos y que, por tanto, ha tenido que encontrar una vía diferente para garantizar su seguridad y su prosperidad. Y esa vía tiene un nombre que la diplomacia internacional ha aprendido a respetar durante medio siglo: la neutralidad activa. Lo primero que necesitas entender sobre Omán es que no es un país neutral en el sentido pasivo que la palabra suele evocar. Es un país que ha hecho de la neutralidad una herramienta diplomática activa, un instrumento de poder blando que ningún otro estado de Oriente Medio ha sabido construir con tanta paciencia ni con tanta eficacia. La política exterior omaní, definida y consolidada durante el medio siglo de gobierno del sultán Qaboos bin Said y mantenida por su sucesor Haytham bin Tariq, descansa sobre un principio operativo que sus diplomáticos repiten en variaciones según el interlocutor. Omán no tiene enemigos permanentes, solamente intereses permanentes. Esto no es un eslogan, es una doctrina aplicada con consistencia obstinada que ha permitido al país mantener simultáneamente relaciones cordiales con Estados Unidos e Irán durante los peores momentos de tensión entre ambos, con Israel y los movimientos islamistas de la región, con Arabia Saudí y Qatar durante el bloqueo de 2017 al Emirato Gasista, con Pakistán e India en sus disputas históricas y con China y Estados Unidos en su rivalidad tecnológica creciente. La capital de Omán es Mascate, una ciudad de aproximadamente 1,5 millones de habitantes que se extiende a lo largo de la costa norte del país en un cinturón urbano alargado entre el mar de Omán y las montañas Hajar. Mascate es probablemente una de las capitales más singulares del mundo árabe contemporáneo, porque ha sido construida respetando reglas urbanísticas estrictas que prohíben los rascacielos, limitan la altura de los edificios a 4 o 6 pisos en la mayoría de las zonas. Exigen que las fachadas sigan estilos arquitectónicos tradicionales o tradicionalistas y protegen las vistas hacia las montañas y el mar como bien público. El resultado es una ciudad que conserva una escala humana ausente
en Doha, en Riad, en Dubái o en Abu Dhabi, una ciudad donde los edificios blancos, con detalles arquitectónicos islámicos, contrastan con el ocre rojizo de las montañas y el azul del mar de Omán, sin la verticalidad ostentosa que define a otras capitales del Golfo. Caminar por la zona vieja de Mascate, especialmente por el barrio de Mutra, con su corniche, junto al mar y su gran zoco que data en algunas de sus partes del siglo XVI, es una experiencia sensorial que los pocos visitantes que llegan a Omán nunca olvidan. El olor del incienso quemado en braseros tradicionales se mezcla con las especias de los puestos del zoco, con el perfume árabe de los talleres de Bujur, con el aroma del café arábigo recién molido y con el aire salado del puerto. Los muros del zoco están atravesados por techos de madera tallada que filtran la luz del sol. Las tiendas exhiben telas, joyas, dagas tradicionales, instrumentos musicales, cerámica, artesanías y una variedad sorprendente de productos que reflejan la historia comercial del país. En las calles laterales, los comerciantes omaníes, vestidos con dishdashas blancas inmaculadas y kumas bordados, los gorros tradicionales que distinguen el atuendo masculino del país, conversan con clientes árabes, indios, pakistaníes, africanos del este, en una multilingüe diaria que recuerda los siglos de Mascate como uno de los puertos más activos del comercio del Océano Índico. La población de Omán está distribuida desigualmente por su territorio. Aproximadamente la mitad vive en el área metropolitana de Mascate. Otra concentración importante se encuentra en Salalah, la capital de la provincia meridional de Dhofar, una ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes situada en una llanura costera tropical que es geográficamente y culturalmente distinta del resto del país. Sohar, en la costa norte cerca de la frontera con Emiratos Árabes Unidos, es un puerto histórico que durante el período medieval islámico fue uno de los centros comerciales más importantes del mundo árabe. Nizwa, en el interior, fue durante siglos la capital del imamato ibadí y conserva un fuerte del siglo XVII, un zoco tradicional especializado en artesanía local y una atmósfera culturalmente más conservadora que la de las ciudades costeras. Y Kasab, en la península de Musandam, es la única ciudad omaní que mira directamente al estrecho de Hormuz, desde donde se observan diariamente los petroleros gigantes cruzando una de las arterias comerciales más importantes del planeta. La población expatriada de Omán es uno de los aspectos demográficos más característicos del país. Aproximadamente el 40% de los habitantes son extranjeros, principalmente provenientes de la India, Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Egipto y otros países que aportan mano de obra a los sectores de la construcción, el comercio minorista, los servicios domésticos, la sanidad y la enseñanza. Esta proporción de expatriados es alta comparada con la mayoría de los países del mundo, pero significativamente menor que la de Qatar o Emiratos Árabes Unidos, donde los nacionales son minoría en su propio país. Omán ha mantenido durante décadas una política deliberada de omanización, programas que incentivan o exigen la contratación de ciudadanos omaníes en sectores específicos para evitar que la dependencia de mano de obra extranjera se convierta en un riesgo estructural a largo plazo. Esta política ha producido tensiones ocasionales con los empleadores privados que prefieren la mano de obra extranjera más barata, pero ha asegurado que las generaciones jóvenes omaníes mantengan oportunidades laborales en sus propios sectores productivos. La vida cotidiana en Mascate combina elementos de tradición y modernidad de forma menos abrupta que en las capitales vecinas del Golfo. Los centros comerciales modernos coexisten con los zocos tradicionales. Las cafeterías de cadenas internacionales han llegado al país, pero no han desplazado a los cafés tradicionales donde los hombres se reúnen por las tardes para conversar tomando café arábigo, ese café claro y aromático, preparado con cardamomo
y servido en pequeñas tazas sin asas que se rellenan repetidamente hasta que el huésped indica con un gesto leve de la muñeca que ha tenido suficiente. Las mujeres omaníes participan visiblemente en la vida pública, ocupan posiciones profesionales en sectores como la educación, la sanidad, la administración pública e incluso en cargos diplomáticos, y han disfrutado del derecho al voto desde 1994. La vestimenta tradicional, dishdasha para los hombres y abaya con pañuelo para las mujeres, sigue siendo dominante en los espacios públicos, pero coexiste sin conflicto con vestimentas occidentales en zonas turísticas y comerciales. La hospitalidad omaní es una institución cultural que los visitantes extranjeros experimentan rápidamente. Es común ser invitado a la casa de un omaní después de una conversación de pocos minutos, ofrecido café y dátiles como ritual obligatorio de bienvenida y tratado con una cortesía formal que combina la dignidad árabe tradicional con una calidez personal específicamente omaní. La transformación de Omán durante el último medio siglo es una de las historias políticas más extraordinarias del siglo XX que pocos europeos o americanos conocen con detalle. Para entender el Omán contemporáneo, es imprescindible entender lo que el país era hasta hace 50 años. Y antes de eso, ¿qué fue durante los siglos en que Omán era una de las potencias comerciales más importantes del Océano Índico? El Imperio omaní, en su época dorada, durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, se extendía mucho más allá de las costas árabes. Bajo el sultán Said bin Sultan, que gobernó entre 1804 y 1856, Omán era simultáneamente el centro de un imperio comercial y militar que controlaba la costa suajili de África Oriental, la isla de Zanzíbar, partes significativas de Tanzania y Kenia actuales, y mantenía influencia comercial en zonas del subcontinente indio y del Golfo Pérsico. El sultán Said tomó la decisión inusual en 1840 de trasladar la capital del imperio de Mascate a Stone Town, en Zanzíbar, reconociendo que la riqueza generada por el comercio de clavo, marfil y otros productos africanos había desplazado el centro económico del imperio hacia la costa africana. Durante varias décadas, los omaníes gobernaron desde Zanzíbar un sistema mercantil que conectaba los puertos del este africano con los mercados del Golfo, de India, de Persia y más tarde con Europa y América. La huella de aquella expansión sigue siendo visible hoy en la cultura suajili, en la lengua árabe que se habla con acento omaní, en algunas zonas costeras de Tanzania y Kenia, en las daus que todavía cruzan el Océano Índico siguiendo rutas comerciales que sus tatarabuelos practicaron, y en las comunidades omaníes que mantienen vínculos familiares con sus parientes que se quedaron en África cuando el imperio se contrajo. La división del imperio en 1856, tras la muerte de Said bin Sultan, marcó el principio del declive. Los hijos del sultán dividieron las posesiones entre Mascate y Zanzíbar, creando dos sultanatos separados que perdieron progresivamente su influencia ante la expansión británica en el Océano Índico. Zanzíbar terminó como protectorado británico y eventualmente se integró en Tanzania tras una revolución sangrienta en 1964. Mascate retuvo su independencia formal, pero quedó reducida a un papel marginal en la geopolítica regional durante la primera mitad del siglo XX. La memoria del imperio quedó atrapada en la conciencia nacional como un periodo dorado que la era moderna había desperdiciado, y muchos analistas consideran que el énfasis con que Qaboos reconstruyó la diplomacia omaní durante su reinado tuvo en parte el objetivo simbólico de restaurar el papel internacional del sultanato a niveles más cercanos a los de aquellos siglos en que Omán era una potencia que se hacía oír en el Océano Índico entero. Hasta julio de 1970, Omán estaba gobernado por el sultán Said bin Taimur, un monarca cuyo aislacionismo radical convirtió al país
en uno de los lugares más cerrados del mundo durante las décadas centrales del siglo XX. Said bin Taimur prohibía o restringía severamente prácticamente cualquier elemento de la modernidad. La radio estaba prohibida en la mayor parte del territorio. Las gafas de sol estaban prohibidas. Las bicicletas estaban prohibidas. Los pantalones estaban restringidos. Las puertas de las casas debían cerrarse al atardecer y nadie podía caminar por las calles después de oscurecer sin un permiso especial. La educación pública apenas existía. En 1970, todo el país tenía solamente 3 escuelas formales y aproximadamente 900 estudiantes matriculados, todos varones, en un país de varios cientos de miles de habitantes. La sanidad pública era prácticamente inexistente. Había aproximadamente 20 camas de hospital en todo el país. La esperanza de vida apenas superaba los 40 años. La mortalidad infantil rondaba el 200 por 1000. Las carreteras pavimentadas sumaban menos de 10 kilómetros en todo el territorio. La electricidad llegaba solamente a una minoría diminuta de la población urbana. El país, técnicamente independiente desde principios del siglo, vivía en condiciones que se parecían más a las del medievo que a las del siglo XX que estaba terminando. El golpe de palacio del 23 de julio de 1970 cambió el destino de Omán para siempre. Qaboos bin Said, hijo único del sultán reinante, había recibido educación militar en la Real Academia de Sandhurst, en Reino Unido, y había regresado a Omán con una visión de modernización que su padre, recluido y desconfiado, no permitía discutir. Con apoyo discreto del gobierno británico, que veía con creciente preocupación la posibilidad de que el conflicto de Dhofar, una insurgencia comunista respaldada por Yemen del Sur, que controlaba grandes partes de la provincia meridional, terminara derrocando completamente a la dinastía y convirtiendo a Omán en un satélite soviético en una posición geográfica crítica. Qaboos depuso a su padre en un golpe rápido y prácticamente incruento. Su padre fue exiliado a Londres, donde viviría sus últimos años en relativa comodidad, y Qaboos, con apenas 30 años de edad, asumió el trono e inició lo que en la historiografía omaní contemporánea se conoce como Al-Nahda, el Renacimiento. Las primeras décadas del reinado de Qaboos transformaron Omán a una velocidad que pocos países en la historia contemporánea pueden igualar. Las escuelas pasaron de 3 a varios cientos en pocos años. Las universidades se construyeron de cero. La Universidad Sultan Qaboos, fundada en 1986, se convirtió en una institución académica de referencia regional. Los hospitales modernos se levantaron en cada provincia. La red de carreteras se expandió hasta conectar prácticamente cualquier punto del país. La electricidad llegó a las aldeas más remotas. La mortalidad infantil se redujo en más del 90%. La esperanza de vida pasó de los 40 años a más de 75. Y todo esto se hizo manteniendo la cohesión social del país, sin generar movimientos islamistas radicales como ocurrió en Egipto o en otras transformaciones aceleradas, sin caer en revoluciones populares como ocurrió en Irán, y sin transformar al país en una distopía consumista como ocurrió en algunos vecinos del Golfo. Pero esta transformación no fue automática ni pacífica desde el principio. El Qaboos joven, que tomó el trono en 1970, enfrentó simultáneamente al desafío de modernizar un país medieval y al de ganar una guerra civil activa que estaba a punto de convertir al sultanato en un experimento marxista en el sur de la península arábiga. La rebelión de Dhofar, que había comenzado a mediados de los años 60 como un movimiento tribal contra la autoridad del sultán Said, había evolucionado bajo influencia marxista hasta convertirse en una insurgencia abiertamente revolucionaria liderada por el Frente Popular de Liberación de Omán y el Golfo Arábigo. El movimiento contaba con apoyo logístico, militar y ideológico de Yemen del Sur,
entonces el único estado marxista del mundo árabe y con respaldo soviético y chino. En su momento de mayor expansión, controlaba la mayor parte de la provincia meridional de Dhofar, había establecido un gobierno revolucionario alternativo en las áreas que dominaba y había impuesto reformas que incluían la prohibición de prácticas religiosas tradicionales y la reorganización forzada de la vida tribal según los principios del socialismo. Aldeas enteras eran obligadas a abandonar costumbres ancestrales. Los rebeldes ejecutaban a líderes tribales que se resistían y el sur de Omán parecía destinado a convertirse en otro estado satélite de la órbita soviética en una región estratégicamente vital. La estrategia de Qaboos para resolver el conflicto combinó elementos militares con elementos políticos que los analistas posteriores han considerado un manual de contrainsurgencia exitosa. Por el lado militar, el sultán recibió apoyo de Reino Unido, que envió oficiales de élite del Servicio Aéreo Especial para entrenar a las fuerzas omaníes en operaciones especiales y técnicas de guerra de montaña. También recibió apoyo de Irán bajo el Shah, que envió tropas para combatir junto a las fuerzas omaníes, y de Jordania, que aportó equipamiento y oficiales asesores. Pero la dimensión política fue tan importante como la militar. Qaboos ofreció amnistía generalizada a los rebeldes que abandonaran las armas, garantizó el respeto a las costumbres tribales tradicionales, financió rápidamente programas de desarrollo en Dhofar para mostrar tangiblemente que el nuevo régimen ofrecía mejor futuro que la revolución y construyó sistemas de inteligencia local que permitieron diferenciar entre rebeldes ideológicos, comprometidos y combatientes que se habían unido a la insurgencia por razones tribales o económicas. Para 1976, la rebelión estaba esencialmente derrotada. La provincia de Dhofar fue reincorporada al control central, y los antiguos rebeldes, en muchos casos, terminaron ocupando posiciones en las nuevas estructuras administrativas de un país que los había integrado sin venganza. La libertad política bajo el régimen omaní es limitada, y eso es importante reconocerlo para no caer en idealizaciones que distorsionan la realidad del país. Omán es una monarquía absoluta donde el sultán concentra los poderes ejecutivo y legislativo, donde no existen partidos políticos, donde la prensa opera bajo restricciones que prohíben las críticas a la familia real y al régimen, y donde la libertad de expresión está sustancialmente reducida, especialmente en cuestiones políticas sensibles. Los activistas que han pedido reformas más profundas durante la primavera árabe de 2011, cuando manifestaciones limitadas en algunas ciudades omaníes pidieron mejoras laborales y mayor participación política, fueron detenidos en algunos casos y mantenidos bajo vigilancia en otros. Las redes sociales están sujetas a restricciones que castigan publicaciones que el régimen considere críticas. Los periódicos no publican análisis políticos genuinamente independientes y el sistema judicial, aunque funcional para asuntos comerciales y civiles ordinarios, no ofrece garantías plenas en casos políticos sensibles. La estabilidad omaní, por tanto, no debe entenderse como producto de un sistema democrático. Es producto de un autoritarismo benévolo que ha decidido invertir en el bienestar de su población como estrategia para mantener la cohesión social, pero que conserva todas las prerrogativas de un poder concentrado que ningún proceso constitucional podría limitar significativamente. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está atrapando. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que hay personas en todos los rincones del mundo descubriendo este país que pocos saben encontrar en el mapa. Si lo que estás aprendiendo te está sorprendiendo, dale al me gusta y suscríbete porque ahora vamos a entrar en la diplomacia secreta que ha convertido a Omán en el mediador más buscado de Oriente Medio, en cómo un sultán que vivía rodeado de regímenes hostiles construyó la red de relaciones más improbable del siglo XXI, y en por qué Estados Unidos
Irán e Israel coinciden en respetar la posición de un país que nunca ha disparado contra ninguno de ellos. La diplomacia omaní es un caso de estudio en las facultades de relaciones internacionales del mundo entero, porque combina elementos que en cualquier otro contexto regional se habrían considerado contradictorios. Omán mantiene relaciones plenas con Estados Unidos. Existe una base aérea estadounidense en Thumrait, en el sur del país, y los buques de guerra norteamericanos hacen escala regularmente en los puertos omaníes. Al mismo tiempo, Omán mantiene relaciones diplomáticas plenas con la República Islámica de Irán desde su fundación en 1979, cuando todos los estados árabes del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes y Qatar, rompieron o redujeron al mínimo sus relaciones con Teherán durante distintos momentos de las décadas pasadas. Omán mantuvo una embajada activa, vuelos directos comerciales y un nivel de cooperación bilateral que ningún otro estado árabe sostuvo. Cuando Arabia Saudí, Emiratos, Bahrein y Egipto impusieron el bloqueo a Qatar en 2017, acusando al Emirato de apoyar el extremismo y de mantener relaciones demasiado estrechas con Irán, Omán fue uno de los pocos países árabes que se negó a sumarse al boicot, manteniendo el comercio y los vuelos hacia Doha y permitiendo que muchos de los productos qatariños, que ya no podían entrar por las rutas saudíes, llegaran al Emirato vía territorio omaní. El papel de Omán en las negociaciones secretas que llevaron al acuerdo nuclear iraní de 2015 es probablemente uno de los logros diplomáticos más importantes del país en su historia reciente. Durante años, antes de que el mundo supiera que Estados Unidos e Irán estaban negociando, las primeras conversaciones bilaterales secretas entre Washington y Teherán se celebraron en Mascate, organizadas y facilitadas por el sultán Qaboos personalmente. Los emisarios estadounidenses entraban al país en condiciones de absoluta confidencialidad. Los emisarios iraníes hacían lo mismo. Las reuniones se celebraban en espacios privados donde solamente diplomáticos omaníes seleccionados estaban presentes. Y durante meses, ninguna prensa internacional supo de la existencia de aquellos contactos. Cuando el acuerdo nuclear fue finalmente anunciado, el papel de Omán salió parcialmente a la luz, pero su importancia real fue siempre minimizada por sus protagonistas, una discreción que es parte fundamental del estilo diplomático omaní, y que es precisamente lo que hace que el país siga siendo confiable como mediador. La mediación omaní en otros conflictos regionales ha sido igualmente significativa. El sultanato ha facilitado intercambios de prisioneros entre Estados Unidos e Irán. Ha mediado entre los hutíes yemeníes y la coalición saudí en distintos momentos del conflicto del país vecino. Ha actuado como interlocutor entre Israel y diversos actores árabes en momentos donde el contacto directo era diplomáticamente imposible, y ha participado en negociaciones discretas sobre cuestiones de seguridad regional que sus protagonistas prefirieron no hacer públicas. Cuando el sultán Qaboos murió en enero de 2020, después de 50 años en el trono, el funeral en Mascate atrajo a una representación diplomática que reflejaba el respeto que el monarca había logrado construir. Estados Unidos envió una delegación de alto nivel encabezada por el secretario de Estado. Irán envió a su ministro de Asuntos Exteriores. Israel envió un representante en una visita que en cualquier otro contexto habría sido políticamente imposible. Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, todos los países del Golfo, todos los actores regionales con relaciones tensas entre sí, coincidieron en Mascate para honrar la memoria de un líder que había logrado mantener canales abiertos con todos durante las 5 décadas más turbulentas de la historia moderna de Oriente Medio. La sucesión tras la muerte de Qaboos era una de las cuestiones más sensibles del sultanato. Qaboos no tenía hijos directos,
lo que generó durante años especulaciones sobre quién heredaría el trono. La Constitución omaní establecía un mecanismo complejo según el cual el Consejo Familiar Real debía elegir un sucesor en los 3 días siguientes al fallecimiento, y si no llegaba a un acuerdo, se abriría un sobresellado donde el sultán fallecido había dejado escrito el nombre de su candidato preferido. Tras la muerte de Qaboos, el Consejo Familiar acordó rápidamente abrir el sobre, una decisión que muchos analistas interpretaron como un gesto de respeto al difunto monarca. El nombre que apareció era el de Haytham bin Tariq al-Said, primo del sultán, ministro del Patrimonio Nacional y la Cultura durante años, conocido por su perfil discreto y por su trayectoria diplomática y administrativa. La transición fue ordenada y se desarrolló sin tensiones visibles, lo que confirmó la estabilidad institucional del sultanato y la previsión política con la que Qaboos había preparado la continuidad de su régimen. Haytham bin Tariq, nacido en 1954, ha continuado las líneas estratégicas fundamentales de su predecesor mientras introduce ajustes adaptados a los desafíos de la nueva época. Lanzó la Visión 2040 como estrategia de transformación económica, abordó las dificultades fiscales generadas por la caída de los precios del petróleo durante la pandemia, con paquetes de ajuste que requirieron sacrificios sociales, pero que evitaron crisis de deuda mayores, y nombró por primera vez a un príncipe heredero formal, su hijo de Azim bin Haytham, una innovación constitucional que clarifica la línea sucesoria para los próximos decenios y que pone fin a la ambigüedad que había caracterizado los años finales del reinado de Qaboos. Su gobierno ha continuado la política exterior de neutralidad activa, ha intensificado las relaciones económicas con países asiáticos, especialmente China e India, ha consolidado la integración en estructuras regionales sin renunciar a la autonomía estratégica y ha mantenido la posición omaní como mediador disponible en los conflictos regionales sin sobreexponerlo en función de las preferencias de ningún actor externo. Queremos hacer una pausa breve. Si has llegado hasta aquí, es porque Omán te está atrapando tanto como nos atrapó a nosotros, porque hay algo en este país que excede las explicaciones convencionales sobre Oriente Medio y que tiene que ver con un modelo de gobernanza que ha logrado lo que pocos creían posible: la estabilidad sostenida en una región que ha hecho de la inestabilidad su normalidad. Cuéntanos en los comentarios qué te está sorprendiendo más de lo que estás descubriendo. Y quédate, porque ahora vamos a entrar en la dimensión geográfica del poder omaní, en cómo controla con Irán uno de los puntos más críticos del comercio mundial, en cómo el ibadismo, esa rama islámica casi desconocida fuera del país, ha moldeado la identidad nacional más singular del mundo árabe, y en los paisajes de monzones tropicales en pleno desierto que demuestran que esta tierra todavía guarda sorpresas geográficas que la ciencia apenas comienza a comprender. El Estrecho de Hormuz es una franja de agua de aproximadamente 160 kilómetros de largo y entre 30 y 90 kilómetros de ancho según el punto, que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y, a través de este, con el Océano Índico. Su importancia económica es difícil de exagerar. Por estas aguas transitan diariamente entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo, lo que representa aproximadamente 1/3 de todo el petróleo marítimo del mundo. Pasan también gigantescas cantidades de gas natural licuado, especialmente catarí. Pasan miles de buques portacontenedores que conectan los puertos asiáticos con los europeos. Y pasan flotas militares de docenas de países que mantienen presencia naval permanente en la zona. La interrupción del tráfico por Hormuz, ya sea por causas militares, climáticas, accidentes o decisiones políticas, repercute inmediatamente en los precios mundiales de la energía, en los plazos de las cadenas de suministro globales y en la estabilidad económica de naciones tan distantes como Japón, Corea del Sur o Alemania. Omán,
controla la costa sur del estrecho a través de la península de Musandam, ese territorio extraordinariamente accidentado que está separado del resto del país por las aguas territoriales emiratíes, lo que convierte a Musandam en un exclave omaní accesible por mar o por tierra atravesando Emiratos. Las costas de Musandam, conocidas como los fiordos de Arabia por su semejanza geográfica con los fiordos noruegos, aunque a una escala diferente, son uno de los paisajes más impresionantes de la península arábiga. Acantilados de piedra caliza que caen directamente al mar desde alturas de cientos de metros, ensenadas estrechas que penetran kilómetros tierra adentro, aldeas pesqueras que se aferran a las pocas franjas de costa habitables. Los habitantes de Musandam, principalmente la tribu de los Shihu, con una identidad cultural diferenciada de la de los omaníes del resto del país, han vivido durante siglos del comercio marítimo, de la pesca y, en las décadas recientes, de la dinámica complicada del estrecho que han habitado sus antepasados desde antes de que existieran los estados modernos. La gestión omaní del estrecho de Hormuz es uno de los logros silenciosos más significativos de la diplomacia omaní contemporánea. A pesar de ser vecino directo de Irán, separado por apenas 50 kilómetros de aguas internacionales, Omán ha mantenido la cooperación con Teherán en cuestiones de seguridad marítima sin cuestionar la influencia iraní sobre su lado del estrecho. A pesar de que el tráfico petrolero que cruza Hormuz sostiene economías occidentales que están en tensión con Irán, Omán ha permitido la presencia naval estadounidense y británica en la región sin convertirse en plataforma de operaciones contra Teherán. Esta posición intermedia, que requiere una calibración constante entre intereses contradictorios, ha mantenido a Omán al margen de las crisis recurrentes que han marcado el estrecho durante las últimas décadas. Los ataques contra petroleros, los incidentes con aviones no tripulados, las tensiones que en distintos momentos pusieron al borde de la confrontación a Estados Unidos e Irán, todos esos eventos transcurrieron en aguas próximas a Omán sin que el sultanato se viera arrastrado a ningún bando. El ferry comercial entre Kasab, en la península omaní de Musandam, y Bandar Abbas, en la costa iraní del estrecho, es probablemente el ejemplo más cotidiano de la peculiar relación entre los dos países. Durante décadas, miles de personas y cantidades sustanciales de mercancías han cruzado regularmente el estrecho en este ferry, manteniendo un canal económico que en otros contextos regionales habría sido políticamente imposible. Los comerciantes iraníes vienen a Kasab a comprar productos con divisas, los comerciantes omaníes y de otras nacionalidades vienen a Kasab para hacer negocios discretos con sus contrapartes iraníes. Las familias divididas entre las dos costas mantienen sus vínculos atravesando un estrecho que para cualquier otro habitante del Golfo está cerrado por décadas de tensión política. Y todo esto ocurre con una normalidad cotidiana que ningún medio internacional documenta porque ya no es noticia. La sociedad omaní está organizada alrededor del ibadismo, una rama del Islam que es ni suní ni chiita y que constituye una de las particularidades religiosas más interesantes del mundo musulmán contemporáneo. El ibadismo surgió en el siglo VII como uno de los movimientos derivados del primer cisma del Islam, y a diferencia de las otras corrientes que surgieron en aquel período, ha sobrevivido como tradición continuada principalmente en Omán, donde representa la mayoría de la población musulmana, en algunas zonas del norte de África, especialmente en el Mezab argelino y en la isla de Yerba en Túnez, y en el este de África, en pequeñas comunidades. La doctrina ibadí enfatiza la elección de los líderes religiosos y políticos por consenso comunitario, la moderación en la práctica religiosa, la tolerancia hacia otras tradiciones islámicas y no islámicas y un rechazo histórico tanto del exclusivismo suní como del culto a las figuras de los imanes propio del chiismo. Esta orientación ha producido en Omán
una cultura religiosa singularmente abierta para la región. Las iglesias cristianas funcionan abiertamente en Omán, con templos para católicos, ortodoxos y protestantes, que sirven principalmente a las comunidades expatriadas, pero que existen sin restricciones significativas. Los templos hindúes operan en Mascate desde hace siglos, atendiendo a la comunidad hindú india, que ha sido parte de la sociedad omaní desde los tiempos del comercio del Océano Índico. Hay incluso un templo Sikh, y los pocos judíos que residen temporalmente en el país por razones diplomáticas o comerciales pueden practicar sus rituales sin perturbación. Esta diversidad religiosa, casi imposible en cualquier otro estado de la península arábiga, no es accidental. Es el resultado deliberado de una política religiosa que combina la defensa del ibadismo como tradición mayoritaria con el reconocimiento de que la cohesión social en una sociedad cosmopolita requiere espacios para todas las tradiciones que la habitan. El sultán Qaboos personalmente promovió esta política durante todo su reinado y fundó el Centro Sultán Qaboos para la Cultura Islámica, una institución dedicada al diálogo interreligioso que ha llegado a ser referencia en el mundo árabe. La cultura omaní contemporánea conserva una vitalidad tradicional que coexiste con elementos modernos en una síntesis específicamente omaní. La khanjar, la daga curva ceremonial que los hombres omaníes llevan en eventos formales, es uno de los símbolos identitarios del país. Aparece en el escudo nacional, en las banderas militares, en la moneda, se entrega a los jóvenes como rito de paso a la edad adulta y se hereda de padres a hijos durante generaciones. Las mejores khanjars tienen mangos de plata labrada con motivos islámicos tradicionales y vainas igualmente decoradas, y su elaboración requiere artesanos formados durante años en talleres que se han mantenido durante siglos en la familia. La música omaní conserva tradiciones beduinas, africanas y árabes en una mezcla que las décadas recientes han documentado con creciente atención académica. Los cantos de la marina mercante omaní, conocidos como cantos de los Naham, que las tripulaciones entonaban durante los largos viajes comerciales hacia África Oriental e India, son hoy patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO. La poesía oral, especialmente la poesía nabati, que describe el desierto, los amores familiares y los códigos tribales, sigue practicándose en festivales literarios y en transmisiones televisivas que mantienen viva una tradición que en otros países se ha perdido bajo la presión de la cultura mediática global. La gastronomía omaní es relativamente menos conocida internacionalmente que las cocinas libanesa, marroquí o iraní, pero ofrece una de las síntesis culinarias más interesantes del mundo árabe. La shuwa, el plato más representativo del país, es un cordero entero marinado durante horas con especias específicas, envuelto en hojas de palma y enterrado en hornos subterráneos donde se cuece a fuego lento durante 1 o 2 días. Tradicionalmente, se prepara para el Eid al-Adha y para las grandes celebraciones familiares, y su consumo es un evento social que reúne a familias extensas. La halwa omaní es un postre cocinado durante horas con almidón de maíz, ghee, agua de rosas, azafrán, cardamomo y nueces, hasta producir una pasta densa y aromática que se sirve en pequeñas cantidades con café arábigo. Los pescados frescos, especialmente el kingfish y la dorada del mar Arábigo, son fundamentales en la dieta costera. Y los dátiles, ese fruto que en Omán alcanza variedades que muchos especialistas consideran las mejores del mundo árabe, se consumen como acompañamiento permanente del café y como ingrediente fundamental de docenas de preparaciones tradicionales. La naturaleza omaní es uno de los aspectos del país menos conocidos internacionalmente y, paradójicamente, uno de los más fascinantes. El Kharif, el monzón que afecta a la provincia meridional de Dhofar entre los meses de junio y septiembre, es un fenómeno meteorológico singular en toda la península arábiga.
Mientras el resto del Golfo enfrenta temperaturas extremas y aridez absoluta durante el verano, las montañas y las llanuras costeras alrededor de Salalah se cubren de niebla constante, llovizna persistente y vegetación verde que transforma un paisaje que durante el resto del año es desértico en una suerte de Galicia tropical inesperada. El Carif es producido por la convergencia de los monzones del Océano Índico que descargan humedad sobre la barrera montañosa del Dhofar antes de continuar hacia el subcontinente indio y crea durante 3 meses al año un microclima que ha permitido la existencia de bosques de incienso, plantaciones de plátano y coco y praderas verdes que parecen pertenecer a otro planeta cuando se las contrasta con las arenas del Empty Quarter que comienzan apenas a unos cientos de kilómetros tierra adentro. La temporada del Carif ha generado en años recientes un fenómeno turístico interesante. Decenas de miles de turistas del Golfo, especialmente saudíes y emiratíes, viajan a Salalah durante los meses del monzón para disfrutar de la única región de la península arábiga donde pueden experimentar lluvia, niebla y temperaturas frescas en pleno verano. Los hoteles, los restaurantes, los servicios turísticos de Salalah viven sus 3 meses más activos durante el Carif, generando una economía estacional que el gobierno omaní ha ido cultivando con infraestructura adecuada y campañas promocionales internacionales. Los paisajes de las cascadas que se forman en las montañas de Dhofar durante el Carif, los rebaños de camellos que pastan en praderas verdes, mientras que cientos de kilómetros al norte, el desierto absoluto domina el horizonte, las playas tropicales que combinan arena blanca con vegetación selvática hacen de Salalah uno de los destinos visuales más distintos de toda la región árabe. Los árboles de incienso, los Boswellia sacra, que producen la resina aromática que durante siglos fue uno de los productos más valiosos del comercio mundial, crecen silvestres en las laderas de las montañas de Dhofar y en zonas adyacentes del Yemen. Los recolectores tradicionales omaníes, conocidos como mucallifín, descubrieron hace milenios que el árbol produce más resina cuando es incidido cuidadosamente con cuchillos especiales en momentos específicos del año. La resina sale del árbol como gotas blancas que se solidifican formando lágrimas ámbares que se recolectan y se procesan para su comercialización. Las variedades omaníes del incienso, especialmente la conocida como Ohari Royal, son consideradas las más finas del mundo y alcanzan precios que multiplican por 100 los de las variedades comunes. Las tierras del incienso de Omán han sido el mismo paisaje en otra estación del año. El desierto de Wahiba Sands, también conocido como Sharqiya Sands, es el otro paisaje característico del país que ningún visitante olvida. Sus dunas alcanzan en algunos puntos los 200 metros de altura y forman un mar de arena ondulada que cambia de color según la posición del sol, desde tonos amarillos pálidos al amanecer hasta rojos intensos al atardecer. Los beduinos del Wahiba mantienen modos de vida tradicionales que combinan el nomadismo con elementos de la economía moderna, criando camellos para carreras profesionales que se han convertido en deporte mayor en la península arábiga, atendiendo a turistas que visitan el desierto durante los meses templados y manteniendo conocimientos sobre el desierto que en otras zonas se han perdido bajo la presión de la urbanización. Las noches en el Wahiba, cuando la temperatura baja drásticamente y el cielo se llena de estrellas en una intensidad que las ciudades han hecho desaparecer en gran parte del mundo, son una de las experiencias visuales más memorables que un viajero puede tener en el siglo XXI. La diáspora omaní en África Oriental constituye uno de los vínculos culturales más interesantes del país. Las comunidades de origen omaní en Zanzíbar, en Mombasa, en Lamu y en otras zonas costeras de Tanzania y Kenia mantienen lazos familiares con sus parientes en el sultanato a pesar de los siglos transcurridos desde la fundación del imperio. Muchas de estas comunidades preservan dialectos del árabe omaní antiguo,
recetas culinarias que combinan ingredientes árabes con técnicas africanas, prácticas religiosas y badíes que se transmitieron desde Arabia y nombres de familias que se reconocen mutuamente entre las costas de África y la península. El gobierno omaní mantiene programas que facilitan el contacto entre estas comunidades y el sultanato, incluyendo becas para descendientes de omaníes que quieran estudiar en universidades del país y eventos culturales que celebran la herencia común. La vida cotidiana en Mascate, especialmente para las clases medias urbanas, combina elementos que pocos países del Golfo logran integrar con tanta naturalidad. Los viernes por la mañana, las familias visitan los wadis cercanos a la capital para almorzar al aire libre. Los hombres conversan mientras los niños nadan en las piscinas naturales y las mujeres preparan platos tradicionales en cocinas portátiles. Los sábados son días de mercado en muchas ciudades del interior, donde los pueblos pequeños mantienen tradiciones comerciales que datan de generaciones. Los zocos de Nizwa, especialmente conocidos por su mercado de cabras y vacas, que se celebra los viernes por la mañana, son escenarios donde compradores y vendedores siguen rituales de regateo que se transmiten de padres a hijos. Las cafeterías modernas de Mascate, que han proliferado en los últimos años, sirven cafés especializados a una clientela joven que combina la dishdasha tradicional con auriculares inalámbricos y portátiles. Los expatriados que viven en Omán describen consistentemente al país como uno de los lugares más cómodos para vivir en el mundo árabe. La seguridad personal es alta. Las tasas de criminalidad son notablemente bajas para los estándares regionales. Los servicios urbanos funcionan con regularidad, las relaciones interculturales son cordiales, sin las tensiones que afectan a otros estados del Golfo, y la naturaleza accesible permite escapadas de fin de semana hacia paisajes extraordinarios sin necesidad de viajes internacionales. Esta percepción de calidad de vida ha contribuido a que muchos expatriados extiendan sus contratos durante años o incluso décadas, formando parte de una capa demográfica estable que aporta conocimientos especializados a la economía nacional. Las relaciones de Omán con India y Pakistán constituyen uno de los pilares más estables y menos publicitados de la política exterior del sultanato. Durante siglos, las costas omaníes han sido parte integral del sistema comercial del Océano Índico, conectado más con Bombay, Karachi y los puertos del subcontinente que con muchos de los estados árabes vecinos. Esta orientación oriental del comercio omaní produjo durante generaciones una población expatriada india y pakistaní que hoy supera el 1.000.000 de personas y que ocupa funciones esenciales en sectores como la sanidad, la educación, la construcción, el comercio minorista y los servicios profesionales. Las universidades omaníes mantienen acuerdos de cooperación académica con instituciones indias y pakistaníes. Los hospitales privados de Mascate emplean médicos formados en universidades del subcontinente. Y las redes comerciales que conectan los puertos omaníes con los mercados indios facilitan flujos comerciales que han demostrado ser más resistentes a las turbulencias geopolíticas que los flujos comerciales con la propia región árabe. Cuando India y Pakistán han enfrentado tensiones bilaterales graves, especialmente durante las crisis de Cachemira, el gobierno omaní ha mantenido relaciones diplomáticas equilibradas con ambos países, ofreciéndose como interlocutor cuando ha sido necesario y manteniendo el flujo migratorio laboral que beneficia a las economías de los tres países. La estructura económica de Omán está experimentando una transformación que la visión 2040 del sultán Haitham pretende acelerar significativamente durante los próximos años. El petróleo y el gas natural siguen representando aproximadamente el 60% de los ingresos del Estado, una proporción menor que la de Arabia Saudí o Kuwait, pero todavía suficientemente alta como para hacer que los ciclos de precios de la energía afecten directamente al equilibrio fiscal nacional. El plan estratégico identifica varios sectores objetivos
para la diversificación. El turismo, donde Omán aspira a recibir más de 11 millones de visitantes anuales para el año 2040. Una multiplicación dramática de los niveles actuales que requiere infraestructura hotelera, aérea y de servicios significativamente expandida. La logística portuaria, particularmente alrededor del puerto de Duc M en la costa central, una zona económica especial diseñada para convertirse en uno de los hubs comerciales más importantes de la región, con conexiones a las rutas marítimas globales y con potencial para servir como alternativa al estrecho de Hormuz para el tráfico que prefiera evitarlo en momentos de tensión. La pesca industrial moderna, aprovechando la riqueza de las aguas omaníes que ha sido subutilizada durante décadas. Las energías renovables, especialmente solar y eólica, donde la geografía del país ofrece condiciones particularmente favorables. Y la minería, donde Omán posee reservas de cobre, cromita y otros minerales que la economía global demanda crecientemente. El puerto de Duqm merece atención específica porque representa la apuesta más ambiciosa del país por construir una infraestructura económica del siglo XXI. Situado en una zona prácticamente desierta de la costa central, que apenas albergaba a algunos miles de habitantes hace 2 décadas, Duqm ha sido transformado en una zona económica especial donde se construyen actualmente refinerías, plantas petroquímicas, astilleros, parques industriales, infraestructura portuaria capaz de recibir buques de gran calado y un nuevo aeropuerto internacional. La inversión acumulada en Duqm supera los varios miles de millones de dólares con participación de capital chino, indio, surcoreano y de varios países del Golfo. La idea estratégica detrás de Duqm es triple: ofrecer a las cadenas de suministro globales una alternativa que evite el estrecho de Hormuz, posicionar a Omán como hub logístico de las rutas comerciales entre Asia y África Oriental y crear empleo sostenible para las generaciones jóvenes omaníes en sectores que no dependan de la extracción de hidrocarburos. El sultán Qaboos, como figura personal, merece una mención específica porque su personalidad imprimió en el país un sello que sus sucesores han considerado modelo. Educado en Reino Unido, formado militarmente en Sandhurst, Qaboos era un hombre culto que dominaba varios idiomas, que tenía un genuino interés por la música clásica occidental y árabe y que invirtió personalmente en la creación de la Real Orquesta Sinfónica de Omán, una institución que reúne a músicos formados en conservatorios europeos y que representa al país en festivales internacionales. La Casa de la Ópera Real de Mascate, inaugurada en 2011, es uno de los recintos culturales más impresionantes del mundo árabe, con un programa que combina ópera europea, música clásica árabe, ballet, jazz y conciertos sinfónicos que pocos esperaban ver florecer en una capital del Golfo. Qaboos no se casó nunca y no tuvo hijos directos, una circunstancia poco común en un monarca árabe que generó durante décadas especulaciones biográficas que el régimen prefirió no comentar oficialmente. Su discreción personal, su evidente compromiso con el bienestar nacional, su capacidad de mantenerse al margen de los lujos ostentosos que caracterizan a otros monarcas regionales y su disposición a recibir personalmente a delegaciones extranjeras durante reuniones largas donde ejercía la diplomacia que su gobierno practicaba a otros niveles, le ganaron un respeto internacional difícil de cuantificar, pero visible en cada uno de los gestos protocolarios que distintos países le dispensaron durante su funeral. La libertad de prensa en Omán es un punto que conviene mencionar con honestidad para no caer en idealizaciones del modelo del sultanato. La organización Reporteros Sin Fronteras clasifica al país en posiciones bajas en sus rankings anuales de libertad de prensa. Existen restricciones legales que castigan publicaciones que el régimen considere críticas con la familia real, con el Estado o con la moral pública entendida según los criterios del régimen. Periodistas y bloggers han sido detenidos en distintos momentos
por publicaciones que el gobierno consideró fuera de los límites tolerados. Las redes sociales operan bajo vigilancia y el sistema de comunicaciones del país permite el monitoreo de actividades digitales en formas que los activistas de derechos humanos han documentado. Sin embargo, comparado con la mayoría de los países vecinos, el grado de represión es relativamente menor. Las cárceles omaníes no albergan las mismas cantidades de presos políticos que las de Arabia Saudí o Egipto. Las penas suelen ser más leves, y la sociedad civil organiza foros de discusión sobre temas no abiertamente políticos que generan espacios de debate dentro de los márgenes que el régimen tolera. La realidad omaní, por tanto, es la de un autoritarismo moderado y modernizador que ha priorizado la estabilidad y el bienestar material sobre las libertades políticas formales, una ecuación que su población ha aceptado mayoritariamente durante medio siglo, pero cuya sostenibilidad a futuro dependerá de la capacidad del sistema para responder a las expectativas crecientes de una generación joven que ha crecido conectada al mundo digital global. Las costas omaníes albergan una biodiversidad marina que las prácticas pesqueras tradicionales y la relativamente baja densidad poblacional han permitido preservar. Las tortugas marinas verdes anidan cada año en las playas de Ras Al Jins, donde un programa de conservación dirigido por las autoridades omaníes permite a los visitantes presenciar el desove nocturno y la posterior eclosión de las crías bajo supervisión de biólogos. Las ballenas jorobadas y los delfines de varias especies son visibles regularmente desde la costa de Mascate y desde las aguas del sur. Los oryx árabes, ese antílope desértico de cuernos largos y rectos que estuvo a punto de extinguirse en la naturaleza durante el siglo XX, fueron reintroducidos en el desierto omaní en programas de conservación que se consideran ejemplares en el mundo de la biología de la conservación. El ibex árabe, la cabra montés característica de las montañas de la región, mantiene poblaciones estables en las zonas montañosas del país. Y en las aguas del mar Arábigo, los manglares costeros, los corales de las islas Daimaniyat y la diversidad de aves migratorias que utilizan las costas omaníes como punto de paso obligado entre África y Asia, hacen del país un destino creciente para el ecoturismo especializado. El futuro de Omán plantea desafíos que su modelo histórico de gobernanza enfrenta con la misma capacidad de adaptación que le ha permitido sobrevivir las turbulencias regionales del último medio siglo. Las reservas de petróleo del país son menores que las de sus vecinos del Golfo y se agotarán en plazos relativamente más cortos, lo que obliga al sultanato a acelerar la diversificación económica. La presión demográfica de una población joven, mayoritariamente menor de 30 años, exige la creación de empleos que el sector público ya no puede absorber al ritmo de las décadas anteriores. La transición energética global afecta directamente la viabilidad de las exportaciones de hidrocarburos sobre las que se ha sustentado parte del sistema, y los conflictos regionales que rodean al país, especialmente la guerra activa en Yemen, las tensiones permanentes alrededor del estrecho de Hormuz y las rivalidades cambiantes entre las potencias del Golfo exigen un equilibrio diplomático cada vez más fino para mantener la posición tradicional de neutralidad. Pero Omán enfrenta estos desafíos desde una posición que pocos países comparables tienen. La cohesión social del país es comparativamente alta, sin las divisiones sectarias que afectan a otros estados de la región. El sistema institucional ha demostrado su capacidad de transición ordenada con la sucesión de Qaboos a Haytham. La población tiene un nivel educativo y una esperanza de vida que la sitúan entre los países más desarrollados de la región. La identidad nacional, construida durante medio siglo alrededor de los valores de moderación, hospitalidad, comercio internacional y mediación pacífica, se ha consolidado como ingrediente central de la conciencia colectiva omaní. Y la posición geopolítica del país, lejos de ser una vulnerabilidad, sigue siendo un activo
que mientras Oriente Medio continúe siendo una región de conflictos, garantizará la relevancia internacional de un mediador disponible y respetado. Al principio de este viaje, te dijimos que hay un país en la esquina sureste de la península arábiga que ha sido vecino de 5 guerras simultáneas y no ha disparado un solo proyectil en ninguna de ellas. Y es cierto, pero lo que hemos descubierto en este recorrido por el sultanato más improbable de Oriente Medio es que detrás de la estabilidad sostenida, de la diplomacia silenciosa, de la transformación económica y de la modernización pacífica, hay 5 millones de personas que han construido durante medio siglo un modelo civilizatorio que demuestra algo que la región necesita desesperadamente, que la modernidad no exige renunciar a la tradición, que la apertura al mundo no requiere abandonar la propia identidad, que la convivencia entre distintas religiones y culturas es posible incluso en territorios donde el extremismo ha definido la imagen mediática durante décadas y que la neutralidad activa, lejos de ser debilidad, puede ser la forma de poder más sutil y más sostenible de la geopolítica moderna. Los omaníes no son personajes de un documental sobre el Oriente Medio convencional, son seres humanos que han demostrado, con la consistencia obstinada de 5 décadas, que un país puede ser próspero, respetado y libre sin imponer su modelo a sus vecinos ni ser arrastrado por las imposiciones de los demás. No sabemos cuánto durará la estabilidad omaní en una región que parece destinada a inestabilidades crecientes. No sabemos cómo enfrentará el sultanato los desafíos económicos, demográficos y geopolíticos que se acumulan en el horizonte. Pero sabemos que el modelo construido por Qaboos y continuado por Haytham es uno de los pocos experimentos políticos del Oriente Medio contemporáneo que ha producido resultados positivos sostenidos para sus propios ciudadanos. Y eso, en una región donde la mayoría de los experimentos políticos han producido tragedias prolongadas, es un legado que merece ser comprendido en su singularidad. Solo sabemos que los seres humanos tienen una capacidad extraordinaria para construir. Cuando las circunstancias lo permiten y los líderes lo facilitan, sistemas que combinan estabilidad con apertura, tradición con innovación, identidad propia con respeto al otro. Y esa capacidad es la razón por la que Omán, ese país discreto que pocos saben encontrar en el mapa, sigue siendo uno de los actores más influyentes de la diplomacia mundial en una región donde la influencia se mide tradicionalmente en armas, petróleo y violencia, pero donde el sultanato ha demostrado durante medio siglo que también se puede medir en algo que pocas naciones logran cultivar: la capacidad de hacer hablar a quienes no quieren hablarse. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este viaje al último país estable de Oriente Medio. Si conocías algo sobre Omán antes de este documental, o si te has encontrado con un país que ignorabas por completo, déjanos tu reflexión abajo. Las leemos todas. Y si pudieras conocer un solo aspecto más profundamente, ¿cuál sería? La diplomacia secreta que ha conectado a enemigos durante décadas, la transformación del país bajo Qaboos, los paisajes del Carif en pleno desierto, el control compartido del estrecho más estratégico del mundo, o la cultura ibadí que ha producido una de las sociedades más tolerantes del mundo árabe. Si este documental te mostró un Omán que no conocías, apóyanos con tu me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos los rincones más fascinantes del planeta. Nos vemos en el próximo destino, porque al final, lo que Omán nos enseña no es solamente cómo un país pequeño puede sobrevivir entre potencias enfrentadas, es cómo, incluso en las regiones más inestables del mundo, todavía es posible imaginar y construir la convivencia. Y esa lección incómoda y necesaria es la que este sultanato discreto guarda con la misma paciencia con la que ha cultivado durante medio siglo el oficio más difícil de la diplomacia internacional, el de hacer que enemigos se sienten en la misma mesa sin que ninguno pierda la cara.